¡Feliz aniversario! La pandemia por coronavirus cumple ya 2 añitos. Esperemos que no siga gateando, así podemos respirar tranquilos. ¿Es el final? ¿Se termina o no se termina? Nadie sabe nada, más de lo que sabe su majestad, que tampoco sabe nada. Informamos a la población que a partir de ahora ya no es obligatorio el uso de barbijo para todos los que tengan el esquema completo de vacunación. Eso sí, los que no se quisieron vacunar, jódanse. Esto les pasa por retrasados mentales. ¿Cómo no se van a querer vacunar? Recuerden que si presentan síntomas y son contacto estrecho con alguien, deben permanecer aislados durante mínimo 7 días. Parece mentira, 2 años y no termina este virus, y sin embargo todo el mundo está haciendo vida normal. Ya no entiendo nada. Suben los casos, bajan las restricciones. Al final, ¿dejó de ser el virus una amenaza? Me vuelvo loco. A lo mejor ya hay una esperanza de que nuestra vida vuelva a parecerse a una vida normal. Todos los patitos se fueron a bañar. ¿Qué irá a decir este ahora? Vaya a saber, Penny. Lo importante es que tenemos que cuidarnos lo más posible hasta que este desagradable incidente termine. Es verdad, hasta donde sabemos aún es posible contagiarse teniendo las vacunas. En fin, tal vez en algún momento esto pase. Mientras tanto, a seguirnos cuidando. Amigos, la pandemia cumple 2 años con un halo de misterio. No sabemos si se terminó el peligro o no, pero ahora ya ni el barbijo es obligatorio en las calles. La pregunta es, ¿terminará esta pandemia pronto o nos hundiremos en otro año de encierros? ¡Ay! ¡Muy gracioso! En fin, amigos, todo esto me tiene confundido. La vida cada vez es más parecida a la vida normal. Sin embargo, el peligro no ha pasado y no se sabe si las vacunas siquiera hacen algo, porque ahora resulta que las vacunas nos inmunizan, pero solo por un tiempo. En fin, mientras resolvemos este misterio, aquí va esta canción para festejar el comienzo del fin. Maldita sea la hora en que todo esto empezó. No se entiende cómo de repente y de prepo se extendió por todo el mundo este virus huevón. Esto es lo peor que nos podía pasar. Desde hace 2 años que no estamos en paz. Cuando arrancó este virus huevón. El virus huevón. Todo comenzó hace algún tiempo atrás en la China de Jinping. De algún modo desconocido el virus viajó. Nunca se contó si fue de laboratorio por comerse un roedor. La cuestión es que desde entonces el mundo tembló. El que quiso avisar de pronto se murió. Y fue un desastre atroz, el mundo se paró. Maldita sea la hora en que todo esto empezó. Todo lo que quiero es salir sin barbijo y disfrutar del aire libre sin todo este temor. Ya no tener miedo a lo que pueda pasar. Ya no tener miedo de poder respirar. Dios, que sopor este virus huevón. El virus huevón. Le preguntamos a 100 dibujitos lo que piensan de todo esto y esto fue lo que nos contestaron.
¿Qué puedo decir? Soy un conejo. Los conejos y los famosos no nos contagiamos y yo soy las dos cosas. ¿El aislamiento? A mí no me preocupa mucho el aislamiento. Sí, total, estoy todo el día dentro de esta jaulita. Si no, el lindo gatito me va a comer. Yo no lo entiendo. ¿Sigue habiendo pico de contagios y bajan las restricciones? Decídanse, ¿se termina la pandemia o no se termina? Si vuelvo a oír la palabra virus una vez más, los agarro escopetazos. ¡Ya no lo soporto! Es una cosa de locos. La gente se vuelve chiflada. Mira este tipo, parece un helicóptero. Maldita sea la hora en que todo esto empezó. Todo lo que quiero es fugarme a un estadio y disfrutar sin tanta culpa de un concierto de rock. Estar en el parque sin miedo de enfermar. Ver a mucha gente y no tener que escapar. ¡Qué hinchapelón! Este virus huevón. El virus huevón. ¡Ya me tiene podrido! 2 años no haciendo nuestra vida normal por miedo a enfermarnos, sin saber realmente cuándo podremos quedarnos tranquilos, ni qué va a pasar. ¡Odio no saber qué va a pasar! ¡Odio hacer las cosas con miedo! Y sobre todo, odio no saber cómo empezó todo esto.